Bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy nos encontramos en una iglesia muy antigua, es del 1178. Nos encontramos a una hora de Roma, en la ciudad del Águila, en una pequeña fracción llamada Royo Colle. Antes de iniciar, te recuerdo que te suscribas a mi canal, Padre Ralph Prada, y por supuesto que actives la campanita. Hoy hablaremos acerca de los 6 errores de evitar cuando decidimos leer las Sagradas Escrituras. El primer error que nosotros conseguimos es leer solo algunas partes, o sea, una lectura no completa. Muchas veces nosotros cuando decidimos leer la Biblia pasamos fácilmente de un versículo a otro, de un libro a otro, dejando atrás páginas enteras que seguramente en el transcurso de nuestra vida nunca leeremos. Muchas veces nosotros consideramos algunos branos difíciles y es verdad. Después vamos a entender por qué hay que tomar mucha atención en el momento en que nosotros leemos algunos branos de la Biblia. Algunas, lamentablemente, consideramos inútiles. Recordemos que la revelación es progresiva. Si no conocemos nada del Antiguo Testamento, difícilmente podremos entender muchas verdades que encontraremos en el Nuevo Testamento. Recordemos que la revelación es progresiva. Leer la Biblia entera, por supuesto, que nos ayudará a entender cómo se ha desarrollado en el transcurso de los siglos la revelación definitiva de Dios en la persona de Jesucristo. El segundo error de evitar es ignorar el contexto. Cuando no se lee un texto en su contexto, se corre el riesgo de atribuir significado, explicaciones, interpretaciones equivocadas. Nosotros cuando hablamos de contexto, estamos hablando del contexto inmediato de cada paso que leemos. Ese paso justamente conseguirá su justo significado si tenemos presente en qué época fue escrito, cuáles eran las costumbres de esa época, cuál era la cultura que prevalecía en esa época y por supuesto inserirlo bien en el libro donde hemos agarrado ese versículo o ese capítulo y inserirlo bien en toda la Biblia. Cuando nosotros hablamos de contexto, tenemos que tener en cuenta los aspectos históricos, culturales, los modos de decir, los modos de hacer. Recordemos, la Biblia es un texto antiguo y tenemos que tener en cuenta la distancia temporal entre nosotros y cuando fueron escritos. Por ejemplo, hablamos de muchos siglos y de muchos aspectos culturales que fueron cambiando continuamente. Por ejemplo, el mundo de Abraham era totalmente diferente al mundo de David cuando fue escrito la historia de David, o el libro de Daniel muy distinto a la época de Isaías. Asimismo, ahí han pasado muchos siglos estos personajes bíblicos que encontramos en el Antiguo Testamento con respecto a la época de Jesús. La distancia temporal va a facilitar tenerla presente, la aplicación y la interpretación justa, llevando la palabra de Dios a nuestra realidad de vida. El tercer error que nosotros encontramos es ignorar los géneros literarios. Algunos branos que nosotros encontramos en la Biblia son de carácter históricos, poéticos, proféticos, apocalípticos. Encontramos, por ejemplo, cartas, epístolas. Ya el Evangelio tiene su peculiaridad, un mensaje, su destinatario, su finalidad. Además, cuando hablamos de géneros literarios, tenemos que tener en consideración también las figuras retóricas, las alegorías, las parábolas, modos de decir y sobre todo, cuando abrimos el libro del Apocalipsis, los símbolos que encontramos ahí apocalípticos. Por lo tanto, no podemos leer la Biblia siempre en el mismo modo. Tenemos que aplicar las reglas de interpretación para cada brano, para cada capítulo que encontremos. Por supuesto que teniendo en consideración siempre los géneros literarios que encontramos en ella. El cuarto error que nosotros encontramos cuando decidimos leer la Biblia es hacer una lectura que yo llamaría una lectura supersticiosa. Es un método de lectura errado,
bastante grave porque son generalmente las personas que abren la Biblia, dicen, ¿qué me quiere decir hoy Dios? Recordemos, la Biblia no es un libro de máximas religiosa. Cualquier cosa podemos abrirla y cualquier cosa podemos así interpretarla al modo nuestro. El riesgo de hacer este tipo de lectura es hacernos una idea de la palabra muy, pero muy personal, dejando de parte su revelación, o mejor, dejando de parte la función por la cual esa palabra fue escrita. El quinto error que nosotros encontramos es leer la Biblia pensando de saber ya todo. Es una tentación para nosotros que estamos más en contacto con la palabra de Dios, que la leemos continuamente. Pensamos que ya hemos entendido todo de la Biblia. No sentimos la necesidad de confrontarnos, de pedir consejos, de aclarar dudas. Muchas veces yo digo, si esa es nuestra actitud, si ya creemos que sabemos todo, muchas veces yo pienso que el Espíritu Santo encuentra dificultad, espacio para iluminarlo, para iluminarnos, para guiarnos. Yo que celebro la misa los domingos en varias iglesias y me da la oportunidad de leer el mismo brano o el mismo evangelio en varias misas, me he dado cuenta de la experiencia bellísima de repetir el evangelio, porque me doy cuenta que, en fin, no he agarrado todo su significado. Me da placer, ¿por qué? Porque aquello que no me llamó la atención en la primera misa, leyendo ese evangelio o esa primera lectura o esa segunda lectura, leyéndola en la segunda misa o en la tercera misa, siento que poco a poco, mano a mano, repitiendo, digamos, esa palabra, siempre hay algo nuevo que esa palabra me quiere decir, o mejor, nos quiere decir. Así que cada vez que leamos la Biblia, recordemos, dejémonos iluminar, dejémonos maravillar de esa bellísima palabra. Leámosla como si fuera la primera vez y por supuesto que abremos nuestro corazón, no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón, para dejar que esa palabra de Dios se pose, encuentre un espacio dentro de nosotros. El sexto error que nosotros encontramos cuando decidimos leer la Biblia es no orar antes de leer la palabra. Lo hemos dicho, la Biblia no es un libro cualquiera, no es fruto de la imaginación y de la fantasía de hombres que dijeron ser inspirados por el Espíritu Santo, por Dios. Y por lo tanto, nosotros tenemos que pedir a Dios que nos guíe, que nos ilumine, que abra nuestra mente y nuestro corazón para que esa palabra que yo estoy escuchando, que yo estoy leyendo, haga eco dentro de nuestras vidas. Bien, recuérdate de suscribirte a mi canal, de activar la campanita y por supuesto poner un me gusta. Yo te espero para el próximo video. Que Dios te bendiga. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y yo pueda saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, para que tus palabras sean para mí vida, gozo, paz, felicidad y salvación.